Bienvenidos y bienvenidas a esta segunda parte sobre los verbos modales. En el vídeo anterior ya estuvimos viendo algunas de las funciones que realizan estos verbos modales y vamos a seguir. Este ya va a ser el último vídeo y vamos a empezar repasando un poco las características de los verbos modales. Si os acordáis, vimos en el primer vídeo que los verbos modales no tienen significado propio, sino que añaden significado al verbo que les acompaña, ¿no? I must go añade sentido de obligación a go, pero I must por sí solo no significa nada, ¿vale? Tiene que tener otro verbo al que añade significado. Luego van siempre seguidos de infinitivos sin to, aunque en este vídeo vamos a ver una pequeña excepción. I can go, she must participate, my dad may go to the cinema tonight. Luego son invariables, por favor, grabado esto a fuego. Son invariables, no cambian ni en género, ni en número, ni en tiempo, ni en nada, ¿vale? Son total y absolutamente invariables. Bueno, también creo que esto no es necesario decirlo, ¿no? Pero se niegan y se interrogan a sí mismos, ¿vale? Por eso tenemos el ejemplo, she must not come to the party, she must have come yesterday. Y luego, dos modales nunca van juntos, hay que buscar opciones, como vimos en el vídeo anterior. Bien, vamos con las siguientes funciones, que son obligation, prohibition, lack of obligation. Vamos a empezar con la obligación y luego en negativa veremos la prohibición y la ausencia de obligación. Lack, con A, significa ausencia. Bien, obligation. Tenemos dos verbos que nos tenemos que aprender, aunque tienen algunas pequeñas diferencias entre ellos. Mira, en primer lugar tenemos a must, que ya nos ha salido antes, to talk about what is mandatory or necessary, para hablar de aquello que es obligatorio o necesario. Si tuviéramos que hacer alguna distinción entre uno y otro, este va un poquito más relacionado con la moral, ¿no? Si acaso. We must study every day. Debemos estudiar cada día. You must be good to all the people. Debe ser bueno con los demás. Y luego tenemos have to. Lo primero que hay que decir de have to, que tiene un asterisco ahí, que si os vais abajo, se explica. Have to is not a modal verb. No es un verbo modal, es un semimodal, ¿de acuerdo? Entonces, no cumple con las características que hemos visto al principio de este vídeo. Entonces, do and does is used for the interrogative, don't, doesn't for the negative, and the past form is have to. Also, it is followed by to. Lo que viene a decir esto es que para la interrogativa vamos a utilizar do y does, como vamos a ver en los ejemplos. Para la negativa, don't, doesn't. Para el pasado va a ser have to. Luego va seguido de to, ¿vale? Como veréis, funciona como un verbo normal en el tiempo verbal en el que nos encontremos. Entonces tenemos aquí algunos ejemplos, ¿no? In my gym, you have to carry a towel with you. ¿Vale? Ahí se me ha olvidado decir, perdona. ¿Para qué se utiliza? To talk about obligations according to rules or laws. Es decir, para hablar de obligaciones, pero un poco más en función a leyes, reglas, ¿no? Como por ejemplo el ejemplo que os acabo de leer, ¿no? Que me he adelantado. El ejemplo del gimnasio, ¿no? En mi gimnasio tienes que llevar una toalla. Es una norma del gimnasio. You have to carry a towel with you. Fijaos lo que ocurre en la tercera persona. My doctor has to work some Sundays according to the legislation. ¿Vale? Mi médico tiene que trabajar algunos domingos de acuerdo con la legislación vigente, ¿no? Como veréis, no es un modal, por lo tanto, debemos concuerda con la tercera persona, ¿no? Del sujeto. Y fijaos lo que ocurre en la interrogativa. Do teachers have to work in the evening? ¿Tienen los profesores que trabajar por la tarde-noche? Y luego finalmente en pasado, she had to cover her colleague in the pharmacy last night, ¿no? Un comentario que sí que me gustaría hacer es que son sinónimos en la afirmativa, ¿vale? En la afirmativa podemos utilizar uno u otro, como os decía, ¿no? Hay una pequeña diferencia porque must está un poquito más inclinado a la moralidad, lo que se debe hacer, ¿no? Y have to está un poquito más, tiene más que ver con las obligaciones, según leyes, según las reglas, ¿no? Las reglas del colegio también, sería con have to. Y un apunte pequeñito que me gustaría que tomarais nota es que en la interrogativa se prefiere have to, ¿vale? Must I go? Es muy raro, ¿vale? Do I have to go? ¿Vale? Para la interrogativa siempre intentamos tirar de have to y luego cuando tenemos, por ejemplo, queremos expresar una obligación en pasado, pues como estos dos son amigos, ¿no? Como estos dos son sinónimos entre ellos, pues utilizamos el had to en pasado. Y así es como el can y el could, ¿no?
que could era el pasado de can dentro del apartado de habilidad, ¿no? Pues como estos dos son amigos dentro del apartado de obligación, pues cuando tengamos tiempos verbales un poco más complejos, ¿no? Tiempos verbales pues, pasados o tiempos perfectos, pues siempre podemos utilizar have to en lugar de must. En la afirmativa, ojo, porque digo aquí synonyms in affirmative. Y os voy a seguir insistiendo, mirad. Must and have to are synonyms in affirmative, but be careful, they are very different in the negative. Es decir, en la afirmativa muy bien, todos muy contentos, pero en la negativa el significado cambia por completo. Fijaos en los ejemplos que he puesto aquí. You mustn't go. No debes ir, te lo prohíbo, ¿vale? Estoy expresando una prohibición, ¿no? Y luego en el segundo ejemplo, you don't have to go. No tienes que ir si no quieres. Es decir, lo estoy dejando abierto a lo que tú decidas. Oye, pues no obligatorio. Si quieres, va. Si no quieres, no vaya. ¿Vale? ¿Entendéis? Cambia por completo el significado. En uno estamos expresando una prohibición y en otro estamos marcando que hay ausencia de obligación, que tú puedes hacer lo que quieras. En el siguiente apartado vamos a ver prohibition, que como ya hemos adelantado, pues tenemos el must en negativa, ¿no? Mustn't o must not, can't, cannot, junto, ¿vale? Sin espacio entre medias, es una excepción. Y luego may not, ¿vale? Todos se utilizan para hablar de lo que está prohibido, ¿no? El mustn't, you mustn't smoke in front of a school or hospital. Está prohibido fumar delante de un colegio o de un hospital. You mustn't insult anyone. It is against the rules of this school. No debes insultar a nadie. Va contra las normas de este centro. No hay otra forma de prohibir no se puede con el have to, ¿vale? Acordaros, porque el have to en negativa significaba otra cosa. Luego tenemos el can't, que es un poco lo mismo. You can't smoke in front of a school or hospital. No puedes fumar aquí. You can't insult anyone. It is against the rules of this school. No puedes insultar a nadie. Va contra las normas, no lo hagas, ¿vale? El may not es, ya se mencionó en el otro vídeo. It expresses that something is forbidden in a very formal way. Esto se utiliza para realizar prohibiciones más formales, ¿no? Por ejemplo, en carteles que nos encontramos en la calle. Por ejemplo, you may not park your car here. No debes aparcar tu coche aquí, es una prohibición. Se traduciría más bien como prohibido aparcar o no se permite aparcar vehículos aquí o algo así. Otro que se dice mucho, especialmente en los aeropuertos, you may not leave your luggage unattended at any time in this airport. No debe dejar su equipaje desatendido en ningún momento en este aeropuerto. Si habéis viajado un poco, seguramente habría escuchado este anuncio y si tenéis pensado viajar, por favor, estad pendiente que lo escucharé. Dicho esto, pasamos a la siguiente diapositiva, que es lack of obligation, es decir, ausencia de obligación, lo que no es obligatorio o lo que no es necesario hacer. En primer lugar tenemos el have to, pero en negativa, ¿vale? Have to en negativa. Don't have to, doesn't have to. No lo he puesto en negativa porque es que hay muchas posibilidades. Porque puede ser pasado, puede ser presente, puede ser tercera persona, por eso directamente he puesto el have to. Pero que quede claro, por favor, que en negativa, ¿vale? Solo en negativa. Bien, primer ejemplo. You don't have to show your passport if you go to France. Si vas a Francia, no tienes que mostrar el pasaporte. No es obligatorio, no es necesario, porque estamos dentro de la Unión Europea, ¿no? She doesn't have to talk in the trial if she doesn't want to. Ella no tiene que hablar en el juicio si no quiere, ¿no? Es decir, si tú vas como acusada a un juicio y decides no hablar, pues nadie te va a obligar a hablar, ¿vale? Puedes mantener el silencio. De hecho, es algo muy, muy común, ¿no? Entre las personas que cometen un delito que a veces guardan silencio. Porque no es obligatorio hablar. Luego, un ejemplo en pasado. We didn't have to queue for the concert. We were so lucky. No tuvimos que hacer cola para el concierto. Tuvimos muchísima suerte, ¿vale? Estamos expresando de algo que no fue obligatorio, que no fue necesario hacer. Pasado, presente, futuro, ¿no? You will have to. Si queremos en futuro también no hay ningún problema porque have to, como hemos comentado, al no ser un modal, se puede mezclar con otros modales sin ningún problema. Y luego, para que os suene, ¿vale? También está needn't. It expresses that something is not obligatory or necessary. Es como have to, pero este sí es modal. Ojo, este sí es modal. Fijaos en el uso, ¿no? You needn't have any experience for this job. No necesitas tener experiencia para este trabajo. You needn't carry your passport in Italy. No necesitas llevar el pasaporte en Italia. You needn't stay here helping me. You can go home now. No hace falta que te quedes aquí ayudándome, te puedes ir a casa. Es un poco raro, pero bueno, que sepáis que need y needn't
tienen una forma como verbo normal, ¿no? I need to go, necesito ir, ¿no? Como verbo no modal, ¿no? Pero que sepáis que también tiene un uso modal, ¿vale? Como verbo modal. Y sobre todo lo veréis en negativa. Para lo que no es obligatorio o necesario, tendréis el needn't, ¿vale? Por lo menos que os suene, aunque sea muchísimo más común utilizar el have to en negativa. En las siguientes diapositivas vamos a hablar de advice. Advice es consejos. Bueno, consejos. En inglés lo importante es que esta palabra es incontable. No podemos decir an advice. Habría que decir simplemente advice. I'm going to give you some advice. Voy a darte consejos, ¿vale? O un consejo, pero en inglés no se puede contar porque es una palabra incontable. Bien, dicho esto, verbos que tenemos para advice, los más comunes son estos. Bueno, el más común de todos es should, shouldn't, ¿no? It expresses a general advice in the present and in the future, ¿no? Expresa un consejo, un consejo en general en presente o en el futuro, ¿no? You should practice more sport. Deberías practicar más deporte. You shouldn't smoke. It is bad for your health. No deberías fumar porque es malo para tu salud. What should I do? I am confused. ¿Qué debería hacer? Estoy confundido, confundida, ¿no? Fijaos que estoy un poquito enfatizando el debería, ¿vale? Para que no confundáis el should con el must. Ahora hay una diapositiva donde marco la diferencia. Y luego tenemos el had better y el had better not. Mucho cuidado, porque tiene pinta de que es un verbo en pasado, porque vemos un had. No tiene nada que ver con el pasado. Had better es un verbo modal que tiene esa forma, ¿vale? Y se niega como todos los verbos modales. Had better not. Como si fuera must, ¿vale? Que no os confunda el hecho de que haya un had ahí, ¿vale? Que ni es pasado, ni es un verbo normal, ni nada. No, es un modal, solo que está compuesto de dos palabras con un espacio entre medias. Punto. Se niega igual que el should, igual que el may, igual que el must, igual que el can, ¿vale? ¿Y para qué se utiliza? Bueno, it expresses specific advice, for example, if there is an imminent danger. Expresa un consejo un poquito más específico, ¿no? Sobre todo si hay un peligro inminente, ¿no? O algo con lo que tenemos que tener especial cuidado. Es como si yo te digo, if it really hurts, you had better see a doctor. Si realmente te duele, sería mejor que vieras a un médico. You had better not speak to me like that. ¿Vale? Sería mejor que no me hablaras así o más te vale no hablarme así, ¿vale? Cualquiera de las dos traducciones me serviría. Y luego, you had better not phone me after 11 p.m., ¿vale? Más te vale no llamarme a partir de las 11. ¿Vale? Un consejo, pero con un tonito, ¿no? A veces un poquito, cuidadito con esto, ¿vale? Entonces, por favor, recordad que se niega had better not. Y luego un detalle, dentro de advice, para la negativa podemos utilizar tanto uno como otro, no importa, pero para la interrogativa, should siempre, ¿vale? Luego, ojo, vamos a ver un poquito las traducciones. I must se traduce por debo. I should se traduce por debería. Fijaos en la diferencia, ¿vale? Hay una enorme diferencia, porque uno expresa obligación y otro expresa un consejo. Y luego, I had better sería mejor que o más me vale lo que sea, ¿no? Bien, concluyo la sección esta de advice con un verbo que no es demasiado común, pero bueno, lo vais a encontrar y entonces prefiero que por lo menos lo conozcáis, que es el ought to. Si es un modal, ojo, es un modal, pero es un poco raro. Como digo aquí abajo, dice, it is not a common modal verb, but it exists. Lo que digo, no es común, pero existe. Entonces lo tenéis que conocer. Observe that it is a modal verb followed by to. It is an exception. Es decir, es un verbo modal seguido de to. Es una excepción. Pero bueno, es así que le vamos a hacer. It expresses specific advice only in the affirmative, ¿vale? Solo se puede hacer en la afirmativa. Una negativa, imaginaos, ¿no? Como sería fonéticamente una afirmativa de esto. Un montón de T's entre medias, no lo hagáis, ¿vale? Oughtn't to, sería horrible. Así que solo en la afirmativa. Ejemplos, es que se me olvida ponerlo en negrita. Bueno, you ought to see a doctor to deal with your problem. Deberías ver a un doctor para tratar tu problema. You ought to tell the truth to your best friends. Deberías decirle la verdad a tu mejor amigo. Simplemente que sepáis que existe, aunque sé que en realidad no lo vais a utilizar. Finalmente, modales perfectos. Ya lo he adelantado anteriormente. Es decir, un verbo modal debe estar seguido siempre de infinitivo
sin to, salvo este último que hemos visto. Luego no cambian en tiempo, ni en género, ni en número, ni en nada. Entonces, si yo quiero expresar un modal en pasado, ¿qué hago? Vale, hemos visto que el could es el pasado de can dentro de habilidad. Perfecto, puedo expresar el pasado. Hemos visto que must y have to dentro del apartado de obligation son amiguitos. Si quiero expresar una obligación en pasado, pues siempre, como no puedo utilizar el must, pues utilizo el have to. Vale, pero ¿qué hago con el resto de los verbos? ¿Cómo expreso un pasado? Pues muy sencillo, con los perfect modals, es decir, los verbos modales perfectos. ¿Cómo se hace un modal perfecto? Muy sencillo. Tenemos la forma aquí. Utilizamos el verbo modal, ponemos detrás el have, siempre have, nunca has. Me da igual que sea tercera persona, no cambia, porque detrás de un verbo modal siempre infinitivo sin to, ¿vale? No se permite utilizar el has aquí jamás. Es más, si en vuestros apuntes ponéis un has y lo tacháis en rojo, verde, azul y rosa, mejor, porque después se os escapa. Y luego el past participle, el participio pasado. Algunos ejemplitos, ¿no? I should have listened to you. Debería haberte escuchado, ¿no? Estamos expresando un consejo en pasado, bueno, un consejo a uno mismo, ¿no? Más un arrepentimiento, ¿no? De algo que debería haber hecho en el pasado. Otro ejemplo, she must have asked before. Debió preguntarlo antes. Luego, I lost my keys. I may have left them home. He perdido las llaves. Puede que las haya dejado en casa. Estamos expresando una posibilidad en pasado. Insisto, sujeto siempre en primer lugar, aunque la traducción en español no. ¿Vale? It must have rained a lot. Aquí tenemos un logical deduction, ¿no? Because the soil is wet. Debe haber llovido mucho porque el suelo está húmedo. ¿Vale? Y bueno, con esto ya concluyo. Como siempre, muchísimo ánimo. Ved este vídeo las veces que necesitéis. Las secciones las volvéis a repetir si queréis. Y nada, recurrid de forma medianamente frecuente porque son muchos detallitos, ¿vale? Venga, mucho ánimo.